Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a La Voz de la Tarde. En este martes 26 de mayo vamos a comenzar con la sección de Ecología con Mari Ortega. Hoy vamos a conversar con Paco Olvera acerca de ecología y educación. Pues sí, hablamos de ecología y educación y vamos a pasar a lo que nos ocupa. Yo quiero agradecerle mucho a Paco Olvera. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Si me equivoco en algo me lo dices. Paco inicia su andadura profesional como maestro. Sí, así es. Como lo que hoy podríamos denominar un maestro rural. Sí, porque, bueno, no tan pequeño el pueblo donde empecé, que es un pueblo de Málaga, que se llama Coín, pero sí un pueblo rural en el sentido que su sustento fundamental es agrario. Uh-huh. Paco es inspector de educación. Así es. Y yo diré que esa palabra inspector, que suena dura. Oh, sí, mucho. Da miedo todavía. ¿Verdad que suena dura? Parece, sí. Pues, pero Paco, sin embargo, es un inspector que es muy... Vamos, que a nadie le da miedo, por decirlo así. Bueno, me alegraría que así fuera, así. Y que, tiene una cara muy simpática para ser inspector. Es un inspector cooperativo. Y está con nosotros aquí hoy para hablar de ecología y educación, ¿no? Sí. De ecología y educación. Mira, yo conocí a Paco de antes. ¿Y por qué se me ocurrió traerlo aquí? Porque, bueno, pues estas cosas de las redes sociales, ¿no? Empecé a ver algunos vídeos que él ponía en las redes y tal, y vi que hacía muchísimos años, cuando tú empezaste de maestro, sí, ya estabas interesado por el medio ambiente, estabas interesado por la cultura popular, uh-huh, y trabajabas eso con niños y niñas muy pequeñitos. Sí. Por lo cual un día dije, Paco es la persona que tiene que venir a hablar aquí de educación y ecología, ¿no? Porque empezó cuando nadie hablaba de estas cosas, realmente. Paco, ¿qué es para ti la educación? Pues mira, para mí la educación es ayudar a que las personas crezcan emocional e intelectualmente y con una pretensión de que sean felices. Por eso yo últimamente me gusta, repetir mucho que quiero una escuela útil para la vida y la felicidad de las personas. Es un eslogan que sabéis que los eslogan, para que sean buenos y para que sean útiles y lleguen, hay que repetirlo. Entonces, cuando me invitan a algún AMPA, a algún colegio, en alguna charla de pedagogía, me gusta empezar así. Quiero una escuela útil para las personas y para la felicidad. Mira, con tu experiencia, Paco, ¿en qué momento, o desde tu experiencia más bien, ¿no? ¿En qué momento y dónde comienza a interesarte a ti la ecología en el proceso educativo? Pues mira, yo creo que hay una tarde en la que tomo una decisión importante, pero como sabemos, cuando sucede ese momento, ese instante preciso, el instante preciso del caballo, a mí me encanta. Me encanta ese caballo. Sí, a mí el nombre también de la escultura me encanta. Sí. Los instantes precisos se construyen con muchos instantes precisos anteriores e incluso posteriores que van ajustando aquella decisión. Yo una tarde, antes se daba clase por las mañanas y por las tardes. En esa escuelita que yo tenía, que era una casa, no había escuela para todos en el grupo escolar. Entonces, cuando yo llego a ese pueblo, me dice el director, bueno, usted se va ahí a una vivienda del ayuntamiento para dar las clases. No hay aquí en el grupo clases suficientes. Y yo, cuando vi aquella casa de 2 plantas con un patio, dije, esta es la mía, porque ya iba pensando en lo grande. Hiciste de la necesidad virtud. Virtud, sí. Bueno, pues en esa casa, que la llamaron luego los niños y niñas la Casa de la Pradera, pues cuando terminaba yo las tareas por la tarde, me quedaba allí ordenando papeles, cosas. Ellos iban rápido a sus casas a merendar y volvían. Y casi volvían a estar de nuevo allí media hora después y estábamos ya un buen rato. Mientras tanto, tú seguías allí. Sí, yo estaba allí en la escuela y entonces, pues, cuando me fui esa tarde a casa pensando cómo era posible que con mi intención de enseñar, que yo creía, bajo mi soberbia y mi ignorancia de joven, tan bien las lecciones a partir de los libros de texto, cuando a la semana o 2 semanas ponía un examen, no se acordaban de nada y confundían todo.
Y yo me di cuenta que había una tecla que no funcionaba. Y era la gran dicotomía entre lo que conocemos como enseñanza tradicional o transmisiva, que lo que traslada es solamente información, o lo que podemos llamar constructivismo. Es decir, que partimos de las ideas previas de las personas, llegamos a la escuela, ahí ese conocimiento escolar, y cada persona a su ritmo, con sus potencialidades y características, pone en marcha el proceso. Eso que dices es muy socrático, seguramente. Sí, no, ya yo venía inquieto, porque de la escuela normal salíamos muy atrevidos pero muy ignorantes. Lamentablemente, este es un gran reto que hoy tenemos en nuestro país, que es la formación inicial del profesorado. Ni antes, hace 30 y tantos años, ni ahora se enseña al profesorado para que puedan abordar una tarea tan importante. O sea, hay que mejorar. Bueno, muchísimo. A mí cuando me preguntas cuáles son las claves del fracaso escolar, la primera que ubico es ahí, en una formación. Pero, verás, Paco, yo siempre he hecho una lanza por los maestros y las maestras, por el profesorado. Sí. Me parece, digamos, también desde mi experiencia personal, es decir, la tarea que han hecho gente como tú y ahora por la educación y particularmente por las cuestiones ambientales, las cuestiones culturales, más allá de lo ambiental, que es lo que nos suele ocupar en este programa, es algo que no se ve, pero se nota. Sí. A mí me gusta una frase que en este caso tiene que ver con la República, que decía que los maestros y las maestras eran las luces de la República. Yo cuando estaba hablando coincido contigo de la enorme tarea que han hecho los maestros, los profesores. A quien estaba criticando era a la universidad y a las leyes que han hecho de que no se enseñe para formar los docentes como se debe. Y os pongo un ejemplo. Las asignaturas que teníamos en magisterio era didáctica de las ciencias, didáctica de las matemáticas, didáctica de la lengua, pero era mentira. La primera parte no existía. Te daban un poquito más de lengua, un poquito más de matemática, un poquito más de ciencia, pero no te enseñaban a enseñar. A enseñar, sí. Y eso lo hemos tenido que aprender de otra manera. Sí. Yo tuve una enorme suerte. Es que yo, siendo ese joven maestro, conozco a otros maestros y maestras un poquito mayores que yo, que ya estaban en Granada en una asociación que se llamaba ACIES, entonces, era el Movimiento Freinet, luego Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, en el que estaban planteándose una escuela para el cambio social y todo lo que a finales de los 70 se estaba gestando. Sí. Y tengo la suerte de aprender de ello e incorporarme a ese colectivo, y ahí tengo... ¿De qué es eso de la educación por competencia? ¿Qué es eso de la escuela investigadora que tú ya parece que entonces aplicabas? Cuéntanos alguna cosita de esto. Bueno, hoy una palabra así que está presencial en todo lo que se refiere a la escuela es la palabra o el concepto competencia. Competencia no es otra cosa que saber hacer. Nosotros podemos tener información y si no le damos un uso útil, pues se queda en que nos podríamos presentar al concurso Saber y Ganar y tendríamos mucho éxito y estaríamos muchas semanas. Pero eso, que no está mal, conocer nombres de capitales, de ríos, de películas, de música, de todo esto, eso es fantástico. Pero el conocimiento realmente es otra cosa, es poner en valor esa información, esos contenidos y hacerlo una competencia, una tarea. Esto en Europa lleva décadas, pero en España, que llevamos un retraso histórico como producto de nuestra historia también, que sabemos, de aislamiento. Has mencionado ya un par de veces nuestra mirada república. Sí, yo me considero republicano en todos los sentidos y particularmente en la tarea y labor que hizo por la educación, que me parece que de haber crecido esa forma de gobierno estaríamos hoy entre los países más avanzados, porque la República desarrolló leyes, hizo tantísimas escuelas. Y además a velocidad vertiginosa. Sí, era un proyecto político que no dudaron que había que ponerlo en marcha. Entonces, claramente, yo soy un admirador de esa etapa histórica. Eso, lo que hablábamos de la educación la escuela investigadora. Esto ya, digamos, la investigación. Digamos que la investigación, cuando se hace, tiene en su seno competencia, porque hace cosas. La investigación es
como yo le digo a los niños cuando empezamos a aprender a investigar, es como los detectives, ¿no? Primero tiene que haber una motivación y a partir de esa motivación tú le tienes que enseñar. Tiene que haber un móvil, ¿no? Sí, sí. Eso se llama en el método científico, son las hipótesis. Hipótesis. Es decir, que el método científico en la escuela es muy sencillo. Tú le dices a los niños, primero, partir de su intereses. Que el currículum no te lo den impuesto las editoriales, las que hacen los libros de texto. Si no es tan fácil para un maestro partir de sus intereses, según sus contextos, y una vez que un niño o una niña está interesada en un tema, tú le das las 3, 4 claves, que son, bueno, va a tener que situar dónde está ese tema, si es un lugar físico, un croquis, va a tener que realizar medidas físicas, pesar, medir, etcétera, etcétera, o recogida de datos. Luego te vas a plantear algunas cuestiones que te interesen, son las hipótesis, y toda tu intención va a ser intentarle dar una respuesta, el saber por qué. El método científico. Y a partir de ahí elaboran un cuadernillo y lo exponían en clase y después se compartía con los corresponsales, es decir, otras clases investigadoras que estaban en distintos lugares. Uh-huh. Entonces, esto es lo que para ti es la investigación del medio. Y eso así es como se aborda en la escuela. Sí. Entonces, ¿a qué llamáis eso de estrategia metodológica? Bueno, es que... Estos nombres que usáis. Sí, son nombres, sí. Bueno, en educación se habla de estándares, de indicadores, de competencias, de contenido. Lo importante es lo importante. La estrategia, como todo el mundo sabe, son los pasos que uno urde en su mente para conseguir un objetivo. Entonces, en esta estrategia metodológica para la investigación, tú recurres a una serie de técnicas, de recursos que te van ayudando a siempre descubrir la clave de ese misterio. De ahí que yo le digo a los niños que es como el detective. Hay un asesinato, un robo, y tienes que saber quién lo hizo. Y entonces pones en marcha una serie de estrategias. Uh-huh. Volviendo al principio, a lo de las cuestiones ambientales, ¿cómo las abordas en la escuela? Pues de lo más sencillo, porque tenemos a nuestro alrededor el medio físico. Un maestro dice es de lo más sencillo, pero porque él sabe. Bueno, claro. Sí, es de lo más sencillo porque, mira, tenemos a nuestro alrededor un medio físico, pero también tenemos un entorno social. Mi clase era una clase de puerta y ventana abierta al medio, en donde salíamos mucho a investigar una charca, un río, un monte, un bosque, pero también una cooperativa textil, una fábrica de harina. Pero a su vez venían a nuestra clase un fontanero, una cantadora de flamenco, un médico, un bombero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era un recorrido de ida y vuelta en donde la escuela está ahí abierta. Paco, bueno, ya lo he dicho antes, eres autor de bastantes textos y sobre todo de los primeros textos españoles sobre medio ambiente y escuela. Sí. Allá por el año 82. Sí, hay uno bastante conocido dentro de la modestia que este tipo de textos, estos no son grandes bestsellers, pero en aquellos años, finales de los 70, principios de los 80, el libro que se titula La investigación del medio en la escuela, que tuvo varias ediciones y finalmente... Pero ten en cuenta que eres un precursor en ese momento. Sí, en aquel momento en España estábamos este puñado de gente de los MRP y bebíamos de dos tipos de fuentes. Una era la investigación-acción de los países anglófonos y otra era el movimiento francés de Célestin Freinet. Pero os enmarcáis en el nacimiento de alguna manera del movimiento ecologista en España. Sí, porque ese momento. Yo recuerdo que en mi clase, esta que hablo de finales de los 70, principios de los 80, teníamos un grupo ecologista que se llamaba NEPA. No sé si sabéis lo que es una NEPA. Una NEPA es un pequeño insecto acuático que nosotros estudiamos mucho en clase. Y era tan habitual estudiar a las nepas, a las notonectas, a los barqueros, en fin, a tantos animales del agua continental dulce que eligieron ese en concreto y hicimos nuestros pequeños estatutos y nos comprometimos a defender la naturaleza en cosas concretas, sí.
A través de este espacio hemos tenido ocasión de conocer iniciativas como las granjas escuelas. Sí. Estas actividades y estos centros, ¿toda esa actividad se complementa con ese trabajo que hacéis en los centros escolares? Sí, las granjas escuelas son recursos no formales que son imprescindibles y muy importantes para todo esto que estamos hablando. Me parecen fundamentales estos recursos didácticos, son complementarios, ya que la escuela, aunque entre y salga, pero no puede tener todo eso. Tú no puedes tener, aunque haya cada vez más colegios que tienen huertos y granjas escolares. ¿Qué es para ti la ecología? Y sobre todo estos temas, ¿cómo te gustaría que se abordaran en el marco de la educación? ¿Es solo eso de conocimiento del medio, la investigación? Sonríes, ¿no? Sí, no, porque ya sabéis que se dice que lo que no se conoce no se ama, no se defiende. Este es el papel de la educación. Hacer, poner... Se dice eso y se dice que también se ama lo que se pierde. También, bueno, pero... Tal vez tenga que pero ver. Precisamente cuando me preguntabas qué es para mí la ecología, sí, para mí no es ni más ni menos que la defensa de la vida. Y además, la defensa del futuro de la humanidad. No es una cosa baladí, no es una cosa que realmente dé igual. No, es que están desapareciendo ecosistemas, estamos viendo la contaminación, no está afectando a nuestra salud, no está afectando a nuestro futuro. Es decir, es que es una cosa vital. Si algo habría que enseñar en la escuela, es la ecología, que es el derecho a defender la vida. Estamos ya casi llegando al final, pero Paco, antes de despedirte, nos tienes que contar la experiencia de la Casa de la Pradera. Bueno, pues mira, la Casa de la Pradera fue, como dije al principio, aquella escuela en la que, después de aquella tarde, de aquel instante preciso, pues yo les planteo a los niños lo siguiente. Mira, vamos a aprender las cosas de una manera diferente. No vamos a tener libros de texto. Vaya a leer. Yo hubiera dado palmas, entonces. Sí. Bueno, pero ahora os contaré una Mira cosilla. Que me gusta leer ahora. No, pero eso es. He dicho libros de texto. Muy bien. No libros. Que muchas veces la gente dice, ¿cómo va a ser una escuela así? No, para nada, imposible. Libros de texto. Yo le dije, no vamos a tener libros de texto. Vais a leer aquí cada día, los que queráis, textos y poemas libres. Vamos a tener una cooperativa de clase para tener pequeños recursos y comprar cosas que necesitemos. Vamos a regir nuestra convivencia a través de una asamblea. Vamos a tener en ese armario viejo, en esas baldas, un museo donde vais a traer todo lo que encontréis por ahí, objetos viejos, fósiles, plantas, etcétera. Unas matemáticas vivas, etcétera, etcétera. Y hicieron como tú, dieron un bote que casi llegan al techo. Pero ¿sabéis qué? Que estaban tan acostumbrados, tan esclavizados por la escuela tradicional y transmisiva, que cuando ellos creían que salir al campo era perderse y gritar, y yo los primeros días sabía que esa libertad tenían que disfrutarla así, pero cuando teníamos que pasar al otro paso, que era cuaderno de campo, tomar anotaciones, hacer reflexiones, consultar guías, trabajar, ellos me demandaban las cuentas y las planas porque les resultaban más sencillo. El esclavo algunas veces demanda sus cadenas. Y sí. Y sabéis que tuve que dar, y voy a usar una palabra fuerte, un coup de force, un golpe de estado, sí, cuando vi que ellos reclamaban lo antiguo, y yo dije, bueno, esto es lo que queréis, esa escuela es la que queréis, muy bien. Entonces pasaron varias semanas y yo esperando el momento en que reclamaran de nuevo la libertad. Salir a la calle. No pasaba hasta que un día una niña, y esto fue un momento muy hermoso, dice Ana, que se llama Ana Cordero, Paco, queremos decirte una cosa, hemos hablado varios de la clase que queremos volver a la asamblea, que queremos volver a la investigación. Y a partir de entonces ahí ya fue todo muy bueno. ¿Qué experiencia? Bueno. No se puede tolerar la servidumbre voluntaria. Bueno, pero muy bien, muy buena estrategia. Lo que cuenta Paco se puede ver en YouTube. Sí, en YouTube, poniendo La Casa de la Pradera, una escuela para la vida. Y seguramente en esas imágenes aparece la niña a la que alude. Sí, aparece. Ella dice, soy Ana, soy peluquera, y cuenta tal. Sí. Lo digo porque yo lo he visto, esos vídeos realmente resultan muy, aparte de ilustrativos, emocionantes. Sí. Emocionantes, porque empieza en uno de ellos con La lengua de las mariposas. Sí, arranco de ahí, otra vez mi recuerdo a la República. Un pequeño cortito
bueno, y al maestro. Y al maestro, ¿no? sí, a Fernando Gómez, que hace... Que de alguna manera hace lo que tú. Dice una frase que yo la tengo tan grabada de verla tantas veces, dice... No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. Un momento. ¿Recuerdan lo que les dije de la lengua de las mariposas? Sí, así empieza el vídeo. Búscalo en YouTube. Sí, lo vamos a invitar. Además, sirva el ejemplo también, que sabemos que hay muchos maestros también con esa inquietud de querer hacer algo más, ir más allá de lo que ya hay establecido. Paco Olvera, un placer enorme el poder tenerte en este espacio. De verdad, ojalá que tengamos más ocasiones de compartir estos minutos de radio. Y con Mario Ortega siempre. Venga, gracias. Pues hasta la semana que viene. Muchas gracias, Paco. Nada, por mí encantado de haber compartido este rato. Muchas gracias.